Debido a la pandemia, la opacidad y la corrupción se alzan en América Latina según Transparencia Internacional. Pero ¿cuáles son los países con mayor percepción de corrupción? Esto es Foro. Desde Washington le saluda Gonzalo Abarca. En América Latina, la pandemia obligó a que muchos gobiernos decretaran emergencia nacional para poder recurrir a gastos especiales y enfrentarla sin demora. No obstante, de acuerdo con la organización Transparencia Internacional, la rapidez con la que se aprobaron ciertas partidas provocó la eliminación de procedimientos, de licitaciones y filtros destinados a una efectiva y sana función pública, lo que según el organismo ha causado niveles de corrupción nunca antes vistos en la región. En este programa les presentamos una entrevista con la doctora Delia Ferreiro Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, quien entre otros puntos explica cuáles son los países con mayor percepción de corrupción y los mecanismos para combatirla. Además, Estados Unidos anuncia que más del 55% de sus adultos ya está vacunado, mientras América Latina aún está rezagada en su respuesta sanitaria. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la región en cuanto al acceso a la vacuna y las nuevas mutaciones del virus? Les presentamos una entrevista con el doctor Xavier Telo, cirujano y experto en salud pública. Esto es Foro de La Voz de América. Ya volvemos. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y en efecto los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. Debido a la pandemia, organismos como el Fondo Monetario Internacional han dado préstamos de cientos de millones de dólares para hacerle frente a la emergencia sanitaria en América Latina. Mientras los gobiernos beneficiados con estos recursos aseguran el uso adecuado de los mismos, organismos como Transparencia Internacional señalan que existen razones para creer que el dinero no ha podido ser fiscalizado correctamente. ¿Qué controles pueden aplicarse en estos casos? Esto fue uno de los puntos que conversé con la doctora Delia Ferreiro Rubio, directora de Transparencia Internacional. Veamos. La corrupción no ha estado en cuarentena, muy por el contrario, hemos tenido durante este año de pandemia muchísimos casos de corrupción, especialmente vinculados a la respuesta de los gobiernos frente a la crisis sanitaria. Y eso se ha reflejado en contratos con sobreprecios, en contratos hechos con proveedores que no tenían ningunos antecedentes, en algunos casos mezclados con
crimen organizado o esquemas fraudulentos, equipos que no eran los que se compraban, pagos completamente por adelantado frente a mercadería que no se entregaba, y cuando uno iba a tratar de recuperar ese pago hecho, lavado de dinero y el pago había desaparecido. O sea que hemos tenido de todo el catálogo de casos de corrupción vinculados especialmente a la pandemia y la respuesta. Dinero de organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional que han llegado a nuestros países precisamente en términos de emergencia. ¿Qué lectura hace usted de estos préstamos de emergencia? Nosotros al comienzo de la pandemia nos reunimos con las autoridades del fondo y les pedimos que incluyeran en todo tipo de dinero, remesa, subsidio, crédito que dieran a los países, cláusulas de transparencia y control para poder asegurar que el dinero que entraba en los países por esa vía de la ayuda internacional, que fue muy rápida, hay que decir, frente a una situación excepcionalísima, no terminaran en los bolsillos particulares de algunos corruptos. Transparencia Internacional, por su parte, lo que ha hecho durante todo el año es analizar todos los fondos que el Fondo Monetario Internacional ha distribuido con motivo de la pandemia y ha analizado si tenían o no cláusulas de transparencia en cada uno de los países y cómo estaban operando. Y nuestros capítulos en cada uno de los países ha tratado de controlar la utilización de esos fondos en la medida en que se iban gastando los fondos recibidos. ¿Cuál es el impacto de la corrupción en América Latina en este momento, doctora Ferreira? Bueno, la corrupción es un problema que no solo tiene importancia desde el punto de vista de lo que los países hacen o sus gobernantes hacen y la crisis de confianza que generan estos actos de corrupción. La región sigue siendo una región de mucha corrupción. Solo 3 países de la región están por encima de nuestra escala, una escala de 100 puntos. 100 es percibido como transparente en el sector público, 0 percibido como muy corrupto, y solo 3 países están por encima de 50, que son Chile, Uruguay y Costa Rica. El resto de los países estamos por debajo de los 50 puntos y la mayoría alrededor de los 30 o menos. O sea que nosotros estamos aplazados en esa calificación. Si fuéramos a la escuela, no hemos pasado de año. Seguimos teniendo una materia pendiente que es la transparencia. No hemos mejorado durante este año y esperamos seguir haciendo esfuerzos para mejorar, porque este problema ha afectado no solo a las economías de los países, sus posibilidades de desarrollo, sino que van mano a mano con el aumento de la pobreza, con el aumento de la desigualdad, que es terrible en nuestra América del Sur. Entonces, el problema de la corrupción tiene muchos efectos que hacen esencialmente a la calidad de la vida de cada uno de nosotros. Por eso es que luchamos contra la corrupción. Centroamérica y México, ¿qué lectura hace Transparencia sobre estas regiones o sobre este país? Bueno, los países del Triángulo Norte en la región son países muy afectados por corrupción, y a eso se ha sumado ahora un elemento, un ingrediente nuevo, que es la pérdida de solidez de las instituciones democráticas. El avance sobre los poderes judiciales, por ejemplo, sobre la independencia de los jueces, sobre la independencia de los organismos de control. Y ese andamiaje institucional del Estado de Derecho es la estructura que nos permite luchar contra la corrupción, exigir transparencia y ponerle fin a la impunidad, que es un tema central. Porque si nadie sufre las consecuencias de la corrupción, solo los ciudadanos, que vemos que nuestro futuro se ve afectado
por la corrupción, pero los corruptos siguen disfrutando de la libertad y del producto de lo que se han robado, digamos. Si no ponemos fin a eso, es muy probable que nos cueste mucho terminar con la corrupción. Hay que mandar un mensaje claro, que es: el que está envuelto en corrupción termina siendo sancionado. Y para eso necesitamos una justicia independiente. En el Triángulo Norte estamos viendo que la calidad de las instituciones democráticas va en disminución, están siendo debilitadas. Yo decía el otro día, hablando con un grupo de personas de la región, lo que veo no es una democracia resiliente, una democracia que se recupera, sino una democracia desafiada, particularmente en el Triángulo Norte. En términos de Venezuela, doctora. Venezuela, ¿qué decir de Venezuela? Es la última en la lista del índice de percepción de corrupción. La corrupción es rampante, la corrupción es el sistema, y a eso se suma un sistema de criminalidad organizada y un régimen dictatorial claramente en las estructuras de gobierno. O sea que nuestro capítulo sigue luchando en Venezuela por mantener lo más posible los principios de transparencia e integridad, pero como ustedes entenderán, es una situación sumamente difícil. La semana pasada, o hace escasos 15 días, ha habido un nuevo ataque a la libertad de prensa con el embargo de los bienes del Nacional, y hay ataques a la libertad de expresión de cualquier ciudadano que osa decir algo que no le gusta al régimen en el momento. Entonces, Venezuela es un caso que tiene toda la solidaridad y toda la atención de todos nuestros capítulos en la región y a nivel global. Este es un año electoral en Nicaragua. ¿Cuál es la lectura que hace Transparencia sobre ese país, doctora? Bueno, Nicaragua es otro caso muy complicado de absoluto cercenamiento de las libertades individuales y del espacio para la sociedad civil y debilitamiento de las instituciones democráticas. Transparencia Internacional tenía un capítulo en Nicaragua, pero hace muchos años que dejó de operar por la circunstancia política. Lo mismo pasó con algunos organismos internacionales que terminaron yéndose de Nicaragua porque era imposible operar sin las garantías de la libertad de expresión, de reunión, de investigación. Y una de las características que hemos visto acrecentarse durante este año de pandemia son los ataques a lo que nosotros llamamos el espacio de la sociedad civil. La libertad en las redes sociales, la libertad de acceso a los medios, la libertad de acceso a la información, la libertad de expresión. Hay una tendencia lamentable en los gobiernos autoritarios o populistas a abusar las situaciones de emergencia para consolidar mayor poder. Y para esto tienen que cercenar las libertades de los ciudadanos, no hay otra posibilidad. Y esa reducción del espacio de la sociedad civil, el espacio de la ciudadanía, es muy, muy claro en la región y es muy preocupante. Porque para poder trabajar contra la corrupción, para poder trabajar por la integridad y la transparencia y una democracia de calidad, necesitamos garantizar la libertad de expresión, además de, como decíamos antes, la independencia de la justicia, el respeto a los medios de comunicación. Todos estos elementos son centrales para crear el ambiente necesario para garantizar la transparencia. Gracias a la doctora Delia Ferreira Rubio, directora de Transparencia Internacional. Al regreso, el desafío de la vacuna en el hemisferio. Lo único que podemos hacer en este momento es vacunarnos para estar seguros. Esto es Foro de la Voz de América. Ya regresamos. Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus.
Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos, pero sí es posible que el virus pueda acabar en los productos si alguien infectado tose o estornuda sobre ellos o si tiene el virus en sus manos y los toca. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. Por eso no es necesario cocinar los alimentos de forma diferente a lo que normalmente se hace. Lo sugerido es 145 Fahrenheit para cerdo, carne asada, filetes, chuletas y pescado, 160 para el huevo y la carne de res y 165 para aves, carne molida, guisos y sobras. Algunas personas piensan que sí, ya que los primeros casos fueron vinculados a un mercado de animales vivos en China. Sin embargo, no hay evidencia de que esto sea cierto. Según un artículo en la Revista Internacional de Higiene y Salud Ambiental, los principales síntomas han sido fiebre y aquellos relacionados con las vías respiratorias. Por lo tanto, el modo de transmisión debe ser respiratorio. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. Continuamos con Foro de la Voz de América. América Latina continúa presentando números altos de casos de coronavirus, con repuntes en países como Honduras, Costa Rica, Brasil y Colombia. La OPS ha señalado que las muertes en la región superan el 1.000.000. La situación es diferente en Estados Unidos, en donde según datos oficiales, el 61% de los adultos ha recibido al menos una dosis de las vacunas y las cifras de casos y muertes han aplacado su curva. Sobre los desafíos que enfrenta América Latina en temas de la pandemia, las mutaciones del virus y el acceso a los fármacos, conversé con el doctor Xavier Telo, especialista en políticas de salud pública. Le pregunté sobre la efectividad de las vacunas de cara a las diferentes variantes. Bueno, muchas gracias. Hasta este momento la información que se tiene es que de las variantes que han sido identificadas, variantes británicas, brasileñas y la variante de la India, por lo menos las 2 vacunas hechas con, con RNA, la vacuna de Moderna y la de Pfizer, por ejemplo, sí conceden una buena protección y aparentemente en estudios in vitro las otras vacunas hechas con adenovirus y con otro tipo de tecnologías también podrían hacerlo de manera teórica. Es decir, por el contrario, no hay una prueba de que no estén funcionando. Esto me lleva, rápidamente hasta el final, a vacúnense. O sea, lo único que podemos hacer en este momento es vacunarnos para estar seguros. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros correlacionar un problema con una solución? Veamos el caso del Reino Unido. Reino Unido ha vacunado a la mayor parte de su gente con AstraZeneca, por cierto, y ayer, por primera vez, tuvieron 0 muertes en Reino Unido, cuando ellos venían de una cifra altísima de mortalidad apenas en el mes de enero y que no han vuelto a tener contagios graves sencillamente por esta gran velocidad de vacunación. En los Estados Unidos, el mismo doctor Fauci, las autoridades de CDC, muchos académicos han dicho, lo único que podemos hacer en este momento con plena seguridad es vacunarnos. No hay una prueba de que estas nuevas variantes resistan alguna vacuna. Por lo tanto, al auditorio que nos escuche en cualquiera de los países, vacúnense en cuanto les sea posible. Xavier, tú como experto en políticas públicas de salud, ¿estás de acuerdo en la apertura que están haciendo varios gobiernos latinoamericanos? Depende de las condiciones. Entendemos, por un lado, siempre hay que ser conscientes de esto, de la gran necesidad económica que hay de la gente. Es decir, no puedes detener una economía sin dañar realmente los bolsillos de la gente. Dicho sea de paso también, sabemos que en algunos países tenemos gobiernos populistas que la mortalidad no afecta tanto a la población, pero el golpe en el bolsillo sí. Entonces tienen que hacer este balance. Sin embargo, si ocurre, ¿qué fue lo que pasó la India? Lo que estamos viendo nosotros en la India, lo han dicho los expertos,
fue más que nada un relajamiento de estas conductas. Sabemos que es un país pobre, sabemos que viven ellos en una gran conglomeración en sus áreas urbanas y que esto, una cosa llevó a la otra. Entonces, el descuido, la apertura anticipada, el no tener medidas de control, el no estar siguiendo los casos y tener medidas de contención adecuada nos puede llevar de repente a un pico, una vez más, en las cifras. Hay que ser muy cuidadosos con esto. Lo que está sucediendo en Brasil, ¿qué lectura puedes dar? Bueno, estamos viendo la consecuencia de dos cosas. Una mala comunicación, una mala administración del problema, evidentemente, y súbitamente, pues también se han visto lentos en su proceso de vacunación. Lo único que pueden hacer en este momento es tratar de contener lo más posible y vacunar lo más rápido que sea posible. Pero hay que entender que durante mucho tiempo las autoridades en Brasil no dieron los mensajes adecuados y estos son los resultados. En el caso de México, ¿qué está sucediendo en México? En México, afortunadamente, en este momento estamos en un periodo de pocos contagios, entre comillas. Perdón, eso es lo malo, que empezamos a celebrar pocos cuando realmente 1,000 personas que se enferman diariamente o 500 muertes diariamente no son pocas. 500 muertos son muchos muertos, pero lamentablemente lo estamos comparando con las grandes cifras de mortalidad que teníamos a principio del año. Es decir, en este momento hemos tenido una disminución, pero no por eso México debe confiarse. En México tenemos que estar conscientes que en cualquier momento podemos tener un ascenso y estar en esas condiciones terribles que estuvimos a principio de año con filas para entrar a las salas de urgencias, gente muriendo en las salas de urgencias sin haber logrado ser atendidas, colas para conseguir tanques de oxígeno en las calles para llevar a las casas. Fue realmente 2 o 3 semanas que vivimos en un estrés muy grande y en cualquier momento esto podría resurgir si nos descuidamos. Curiosamente, en muchos casos se da un sesgo político al tema de las vacunas. Aquí en Estados Unidos, la última encuesta de Gallup dice que el 40%, fíjate esto, 40% de los republicanos tienen sus dudas sobre la vacuna, no desean vacunarse. Que es irónico porque en América Latina se necesita y la gente está esperando la vacuna. ¿Qué análisis puedes hacer tú de esta situación que se da en Estados Unidos con exceso de vacunas si se quiere, y América Latina, que incluso los latinoamericanos vienen a Estados Unidos a vacunarse porque no hay vacunas en sus países? Es correcto. Es una verdadera paradoja lo que existe y proviene de la combinación de dos cosas. Uno, que es esta actitud religiosa del cinturón evangélico que tanto ha tenido una gran influencia, sobre todo dentro de la cultura republicana, ¿no? Entonces, ellos tienen realmente una manera de pensar en la cual rechazan completamente este tipo de vacunas que curiosamente vienen de la mano con los partidos políticos conservadores. Entonces, lo que tú logras ver en grandes comunidades rurales, sobre todo de este cinturón, de este Bible Belt que existe en Estados Unidos, es esta reticencia a ser vacunados, cosa que es paradójica porque para la vacunación normal a veces se le habían unido en ello la zona del noroeste de los Estados Unidos con una población más hipster, un poco más preparada, que actualmente creo que vieron la realidad y sí están logrando vacunarse bien, pero sigue quedando esta parte de los ultraconservadores que tienen un doble mensaje, un mensaje que viene, insisto, de la representación evangélica que ellos tienen, conjuntamente con el rechazo político de un pleito político que viene desde las elecciones pasadas. Gracias al doctor Xavier Telo. Hacemos una pausa y ya regresamos con más en Foro de la Voz de América. En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune. El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca. Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad.
No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia, por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis. Luego de soportar el confinamiento de más de un año de pandemia, según la asociación AAA, los estadounidenses se preparan para viajar este fin de semana y conmemorar el Día de los Caídos o Memorial Day. Entre los viajeros más ansiosos por poder emprender el camino se encuentran los llamados millennials y las personas de la tercera edad, según revelan las estadísticas. Natalie Salas Guaitero nos cuenta. En avión, en carro o en un crucero, con más del 35% de los estadounidenses completamente vacunados contra el coronavirus, los viajes están de regreso este verano. Como muchos otros, David Bain y su familia pasaron los 14 últimos meses en cuarentena en su casa, pero después de recibir ambas dosis de la vacuna contra el COVID-19, están haciendo planes para viajar. Estamos considerando algo más que un viaje en auto. Estamos considerando hacer un viaje en avión, como ir a la Selva Verde en Costa Rica o al norte de Barcelona. Y los agentes de viaje dicen que muchos son los estadounidenses que están haciendo planes similares. Tenemos una reciente encuesta que muestra que más de 2/3 de los estadounidenses están planeando viajar. Las vacaciones de verano en Estados Unidos comienzan a finales de mayo, luego del fin de semana largo del Día de los Caídos. El Día de los Caídos es un buen indicador de cómo serán los viajes este verano y con este pronóstico de 37 millones de personas, que es un 60% más que el año pasado. Es una prueba realmente buena en términos de lo que veremos para los viajes de verano. La mayoría de los estadounidenses viajarán dentro del país a las numerosas playas y parques nacionales. El automóvil sigue siendo el medio de transporte más popular. Según la Asociación Estadounidense del Automóvil, más de la mitad de los estadounidenses están planeando un viaje largo por carretera. La gente se siente más cómoda en sus propios vehículos. Es tu propio auto, es tu propio espacio. Tú decides con quién vas, cuándo vas o dónde te detienes. Muchas familias se llevan a sus mascotas consigo. De hecho, algunas de estas mascotas fueron adoptadas al comienzo del confinamiento el año pasado. La pandemia también ha impactado en los acompañantes de viaje que escogemos. Vemos viajes multigeneracionales en los que los abuelos viajan con los nietos. Vemos familias enteras viajar juntas porque finalmente pueden reunirse y casi tener reuniones familiares, pero por medio de los viajes. Los viajeros más entusiastas de este año son las personas mayores. Están ansiosos de ir al extranjero, comprar boletos de avión o un tour en un crucero. El 95% señala que viajaría una vez vacunados. No gastaron nada en viajes durante más de un año. Entonces, ahora que tienen el presupuesto para gastar, están ansiosos por hacerlo. El aumento de las tarifas de viaje está provocando que suban los precios de los billetes de avión y hoteles, pero los turistas parecen no estar preocupados por estos cambios. Un año sin vacaciones ha hecho que muchos reevalúen su actitud hacia los viajes y el descanso. Natalie Salas Guaitero, Voz de América. Hasta aquí esta edición de Foro de la Voz de América. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca.